Pues buenas tardes a todos. Otra vez, muchas gracias por estar puntuales. Y bueno, pues estos detalles de las conexiones, esperemos que se vayan arreglando en el proceso. Ya la tercera sesión esté marchando adecuadamente y empecemos en punto de las 5, porque si ustedes supieran, hay muchísima información sobre cada tema, muchos artículos que les quiero compartir, bibliografía. Entonces, bueno, recuerden que vamos a utilizar el chat para sus comentarios, las preguntas que quieran hacer, y particularmente si necesitan o quieren o desean el dato del artículo o del libro de donde se obtiene cualquier renglón de lo que vean en la presentación, por favor me lo hacen saber en el chat y con eso yo ya les mando la referencia bibliográfica, que casi en su totalidad están disponibles en internet. No todo, algunos libros no, pues, pero la mayoría sí. Entonces, cualquier cosa que les interese profundizar o más información al respecto, bueno, pues me lo indican en el chat, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. Es una sesión larga también y con un tema, perdón, me equivoqué, estoy poniendo la sesión 1, voy a poner la 2, perdón. Creo que es esta. Entonces, les comentaba que la sesión de hoy es una sesión muy larga porque, y el tema hay muchísima información al respecto y por esa razón vamos a hacer voy a intentar explicar sencillamente la complejidad que tiene el tema de sobrepeso y obesidad. Yo sé que es un tema que nos importa muchísimo a todos, porque a final de cuentas y en términos del curso en su conjunto, el taller en su conjunto, es como el sobrepeso y la obesidad es el tema, un tema central, porque es como el origen de muchas enfermedades y padecimientos y por lo tanto hay que tratarlo es más, vamos a hablar de él un poquito en cada una de las sesiones, pero en esta segunda sesión vamos a intentar profundizar en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Entonces, sí, así se llama, sobrepeso y obesidad, origen sistémico de muchos padecimientos. Y la idea es empezar ya a hablar de la alimentación en términos de equilibrio para aproximarnos a este padecimiento de manera consciente y saber qué podemos hacer al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay muchísima información con datos estadísticos que muestran que la obesidad, particularmente en México, ya es un problema de salud, el problema más grande de salud, porque, pues, por la cantidad de muertes y además de padecimientos relacionados con la obesidad. Hablamos de obesidad, aunque en realidad estamos hablando o nos referimos al sobrepeso como el origen de la obesidad, ¿no? Nadie puede ser obeso si no pasó por un proceso de peso normal, sobrepeso y consecuentemente, bueno, y posteriormente obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, en fin, ¿no? Entonces estamos hablando de una problemática compleja y muy presente en nuestra sociedad. Imagínense el dato que es verdaderamente espeluznante, que el 71% de la población en México padece de sobrepeso. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos o no podemos identificar que ya estamos en un nivel de sobrepeso y pensamos, bueno, que son unos kilitos de más, que luego los bajamos y tal, pero en realidad el sobrepeso es también un parámetro, no es que hoy tengo sobrepeso y ayer no tenía, sino vamos aumentando y no nos damos cuenta porque también no hay una cultura de pesarnos, no hay digamos, un hábito cotidiano de controlar el peso
¿no? De nuestro cuerpo, y entonces, bueno, pues de repente ni sabemos cuánto pesamos, nos imaginamos por la ropa y porque ya no nos entran los pantalones o lo que sea, que podemos, que tenemos unos kilos de más, pero bueno, en realidad es un padecimiento muy presente en la sociedad. Incluso con datos mundiales de 2021, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en incidencia de obesidad y el número uno, desafortunadamente, sobrepeso infantil. No tanto obesidad, pero sí sobrepeso infantil, que es la antesala de la obesidad. Entonces, y la gravedad como se lo dije al principio, la gravedad del problema es que el sobrepeso no viene solito, no viene acompañado, y más la obesidad, de otros padecimientos que al principio son imperceptibles, no nos damos cuenta, no nos duele, no tenemos las consecuencias, ni tenemos los síntomas de otras enfermedades, pero puede ser que si nos hiciéramos un estudio más a profundidad, tendríamos ya los indicadores de otros padecimientos presentes, ¿no? Entonces, es muy impresionante que la obesidad, el sobrepeso y la obesidad están presentes en las 7 enfermedades, bueno, las 7 causas de muerte a nivel mundial. Entonces, en México particularmente murieron 260,000 personas en 2019, bueno, digamos, a causa de la obesidad, porque 156,000 tenían problemas cardiovasculares causados por obesidad, y también en este caso, estas muertes que se reportan, y 104 de estos casos o estas muertes por problemas de diabetes causados por obesidad. Entonces, no es casual que este sea un tema importantísimo en el curso, y que sea no es casual que sea el tema que vamos a trabajar como primera entrada, digamos, en las sesiones, ¿no? Por eso está en la sesión número 2. Desafortunadamente, como les decía hace rato, hay poca cultura de prevención de enfermedades. Incluso el sobrepeso, pues para muchos, no se ¿Estás considera una compartiendo tu enfermedad. presentación, Margarita? Sí, 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 sí. No, ¿La están no la viendo? estamos viendo, no. Gracias. A ver, ¿cómo que no la estamos viendo? A ver. Ay, Dios santo, a ver. ¿No la ven? Ahora empezaste, sí, Margarita. Ah, ok. Bueno, bien, pues es la primera lámina. Entonces, gracias por avisarme, porque yo iba a 1000 por hora y sin saber que no estaba compartiendo. Pero bueno, gracias. Entonces, les comentaba que desafortunadamente solamente el 10% de la población en México, por una encuesta que se hizo cada 2 años, es una encuesta de cada 2 años, que se llama Encuesta en Salud y Nutrición, que hace la Secretaría de Salud. Se fue el audio, Margarita. Tú apretaste tu audio. Perdón. Ya. Que les decía que el 10% de la población en México, solamente el 10% de la población registrado en una encuesta nacional que se hace cada 2 años, tiene cuidado sobre su peso, tiene una dieta saludable, tiene un control no solamente del peso, sino también de su alimentación. Y eso hace que, pues sí, estemos hablando de un proceso muy complejo, porque a final de cuentas hay poca información al respecto, y sobre todo poca cultura de prevención de enfermedades, ¿no? Entonces, por supuesto que no nos damos cuenta de que esta situación a nivel del país, pues, está reduciendo un indicador
de promedio de vida, y en 4 años, un poquito más de 4 años. Es decir, en los próximos 30 años, aparentemente tenemos la idea de que vamos a vivir más y de que la medicina ha avanzado y que las condiciones tecnológicas y digamos, del siglo XXI han permitido que la gente viva más, pero no necesariamente en el caso de México. Se está reduciendo en 4 años digamos, el promedio de vida, y uno de los factores más importantes para que eso suceda es las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, desde luego, pensar en un tratamiento de la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas es un problema mayor en términos de salud, porque está implicando un gasto anual muy alto, muy alto. Imagínense, casi el 10% del gasto en salud en México era un país donde se hacía mucho más evidente las muertes por COVID causadas por la combinación de enfermedades crónico-degenerativas y el COVID en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos datos de los que podríamos hablar. Seguramente muchos de estos datos ustedes los han escuchado o han tenido como, los han tenido como en mente, y eso desde luego ha redundado en una dinámica para algunas personas, desafortunadamente no para todo el mundo, de cuidarse más, ¿no? Y de cuidar el peso, de cuidar y de prevenir enfermedades, de comer mejor, de dejar el cigarro, de bajarle al alcohol, en fin, todo lo que implica una mejor calidad de vida en términos de salud, ¿no? De salud física y emocional en este caso. Bueno, y entonces, en realidad, pues sí tenemos que pensar qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser mucho más conscientes de esto? ¿Cómo podemos poco a poco y día a día pensar en mejorar, pues sí, a final de cuentas, nuestra calidad de vida, pero a partir en este momento y particularmente en el tema que estamos tratando, mejorando nuestra condición física, ¿no? Nuestro cuerpo. Entonces, podemos pensar en que, pues sí, que es un tema que seguramente a todos nos preocupa, ¿no? Todos de alguna u otra manera estamos preocupados, ¿no? Pero la verdad es que pues, pasan los días y pues, no pensamos en el ejercicio, pasan los días y los meses y no pensamos en pesarnos o tener como hábito cotidiano pesarnos todos los días en una báscula. Y sí, pasan meses y años y seguimos comiendo un poco de todo, lo que nos gusta, lo que se vende, lo que hay en el supermercado. Y sí, claro que lo que sucede también es que pasan los años, tenemos más años y nos sentimos más cansados, empezamos con malestares de todo tipo, con dolores articulares, con dolores en general, pues, ¿no? Y, y bueno, pues tendríamos que empezar a actuar, empezar a imaginar que siempre, lo mejor que podemos hacer es empezar hoy, ¿no? Si no lo hicimos antes, empezar hoy a actuar. Entonces, uno de los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy y también como tarea va a ser conocer mi IMC, que quiere decir índice de masa corporal. Este ejercicio ya lo hicimos en alguno de los cursos pasados, pero quiero que lo volvamos a hacer incluso si lo hicimos ya o lo conocemos, ¿no? El índice de masa corporal es un primer indicador que nos va a mostrar como por dónde andamos. Si estamos en el peso normal, y es uno de varios indicadores, no necesariamente el mejor, pero sí uno muy importante que nos va a permitir como tener una primera idea. Es muy fácil sacarlo y ustedes con su celular o con su, lo que sea, con su computadora o a la mano, o hagan esta operación que es muy sencilla. Dividan su peso
su peso en kilogramos, 60 kilos, 58, 52 y medio, lo que pesen, entre la talla al cuadrado. O sea, si ustedes miden 1,50, 1,50 por 2, 1,60, 1,60 por 2, 1,75 por 2, lo que midan por 2, y entonces sí dividan 68 kilos entre 1,75, digo, entre 2 o 3.2 o 3.5 o 2.6 o lo que sea. Entonces, quiero que lo hagan ahorita en este momento, se tardan 5, máximo 1 minuto en hacerlo. Y el ejercicio es interesante porque eso, ¿me están escuchando bien? Sí, ¿verdad? Sí, sí, bien. Ok, sí, es que de repente me apareció ahí un mensajito. Entonces, este ejercicio es muy importante porque nos va a dar un indicador, un primer indicador que nos va a permitir ubicarnos en un rango. En esta imagen vemos 5 rangos. El rango menor de 18.5, si algunos de ustedes, espero que todos, tengan ya su indicador. En este caso tenemos uno que fue, bueno, el ejercicio que hice fue 23.43, dividiendo una persona que pesa 60 kilos, dividido en su talla al cuadrado, que es 2.56. Eso me dio un resultado de 23.43. Entonces, si es menor de 18.5, estamos en un rango de bajo peso. En este caso, está en el rango de 18.5, entre 18.5 y 24.9, con lo cual estamos pensando en un peso normal. No necesariamente ideal, pero sí normal, de 18.5 a 24.9. A partir de 25, todos aquellos que tengan un indicador de 25 o más, de 25 a 29.9, 29.9, el rango, ahí dice 25, pero está mal, de 25 a 29.9, estamos en un nivel de sobrepeso. Sobrepeso. De 30 a 34.9, estamos en obesidad tipo 1. De 35 en adelante, ya estamos en obesidad tipo 2, incluso arriba de 40, ya estamos es un indicador que marca que estamos en un nivel de obesidad mórbida, es decir, obesidad con una serie de problemáticas que hay que revisar, ¿no? Entonces, aunque en realidad ya cuando estamos arriba de 25, tendríamos que empezar a preocuparnos y empezar a hacer algo para no subir más de peso. Y bueno, pues cuando llegamos a estos niveles de obesidad, pues es que nos tardamos mucho en llegar, en frenar y decir qué me está pasando, ¿no? Porque pues muchas veces subimos y subimos y subimos y subimos de peso y nunca nos pesamos y nunca tenemos idea de en qué grado estamos, ¿no? Ahora, cuando estamos en el rango de entre 25 y 30, que es nuestro peso normal, nosotros podemos tener un peso, el peso, ¿se acuerdan? Una de las preguntas que les hice en el ejercicio que todos me han estado mandando es, ¿cuál es tu peso hoy y cuál es tu peso habitual? Que puede ser diferente, porque muchas veces los padecimientos o alguna circunstancia en particular nos hace subir de peso muy rápido o bajar de peso muy rápido. Entonces, mi peso normal era 58 y resulta que ahorita estoy pesando 55 y cada vez, estoy bajando rápidamente de peso, algo está pasando. O al revés, tengo 58, peso 58 normalmente o habitualmente y algo está pasando que estoy subiendo de peso y no es normal, ¿no? Entonces, por eso la pregunta de peso habitual y peso actual, ¿no? Entonces, como les digo, todos ahorita, para este momento, ya todos debían de saber cuál es su índice de masa corporal.
les digo, quien tenga más de 25, focos rojos, ¿no? No focos amarillos. Focos amarillos es 24.5, 25, 20, digo 24.8, 24.9. Focos rojos ya es de 25 para arriba, ¿de acuerdo? Entonces, con esa idea en la cabeza, vamos a revisar, vamos a avanzar en la sesión para ver qué significa, pues que yo ya estoy en focos rojos, ¿de acuerdo? Entonces, otro indicador que nos muestra o que nos indica sobrepeso es la circunferencia de la cintura. ¿Por qué? Porque el sobrepeso es esa cantidad de kilos que tenemos extra y que normalmente es grasa que se acumula en el abdomen. Es la grasa más peligrosa porque no está distribuida a lo largo de nuestro organismo, sino que se acumula alrededor de los órganos vitales. Y eso afecta, obviamente, a la función de los órganos cotidianamente. Entonces, la circunferencia de la cintura también es un indicador importante. Un hombre con una cintura de más de 102 centímetros de circunferencia está en problemas, está, perdón, en un nivel de sobrepeso. Una mujer no embarazada, por supuesto, con una cintura de más de 88 centímetros de circunferencia a nivel abdominal, también es otro indicador de sobrepeso. Entonces, ¿por qué hay otros indicadores? Pues porque alguien muy alto y con huesos pesados y con mucho músculo, porque es deportista, puede tener un índice de masa corporal, por ejemplo, cercano a 30 o arriba de 30, y no necesariamente tiene sobrepeso, sino que su cuerpo, la constitución corporal, bueno, pues nos indica que puede, entonces, bueno, bueno, tendríamos que ver cuánto músculo tiene, el porcentaje de grasa, que es mucho más significativo, y también la relación talla y peso. Entonces, hay otros elementos que nos permiten identificar o tener un indicador más preciso, más puntual de sobrepeso u obesidad. Entonces, eso tenemos en esta tabla los parámetros, ¿no? Que es, por supuesto, el peso total, el índice de masa corporal, que es el que ya sacamos, el IMC, pero también dentro de, digamos, de otros indicadores, tenemos el más importante es la grasa corporal. Y de las grasas corporales, la grasa visceral o la grasa, digamos, abdominal, porque podemos tener grasa subcutánea, porque es importante tener grasa, por supuesto, para eso necesitamos que el cuerpo tenga grasa, pero ciertamente hay diferentes tipos de grasa, ¿no? También es importante conocer el porcentaje de masa muscular, cuánto músculo tenemos, ¿no? Y también la masa muscular tiene que ver no solamente con el músculo, sino con los cartílagos, los huesos, los ligamentos, todo lo que implique el sistema óseo muscular. Y todo eso nos sirve para saber qué tipo de dietas o qué tipo de alimentos necesitamos para cada uno de los organismos, ¿no? Esa masa visceral es la grasa visceral, que es la que se acumula, les digo, en el abdomen y que rodean a las vísceras o a los órganos. Y otro elemento fundamental que necesitamos y que es un indicador para saber la composición de nuestro cuerpo es el metabolismo basal, que quiere decir cuántas calorías, cuánta energía quemamos en reposo. O sea, nuestro cuerpo está permanentemente moviéndose, aunque estemos acostados en una cama y dormidos. El corazón sigue funcionando, seguimos respirando, el metabolismo sigue funcionando, aunque de manera más lenta. En fin, el cuerpo sigue funcionando. Entonces, la energía que se consume en ese estado de reposo se llama metabolismo basal o gasto energético basal o básico, digamos, ¿no?
Entonces, eso es muy importante conocerlo porque hay gente que tiene por el tamaño del cuerpo, por la edad, por sexo, o sea, todos los edad, sexo, actividad física, todo afecta para saber cuánto gasta ese mismo cuerpo, bueno, ese cuerpo en estado de reposo, ¿de acuerdo? Y todo eso nos va a generar o nos va a dar un dato que se llama edad corporal o edad biológica, que tiene que ver con la edad de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver mucho más detenidamente y en caso de que alguien necesite más información al respecto, bueno, todo eso se saca con un estudio que se llama estudio de bioimpedancia. La bioimpedancia es toda una serie pues sí, de registros que se hacen con máquinas muy sofisticadas, aunque ya se venden de manera comercial unas básculas que son bastante buenas y precisas como para darnos el peso total, ¿no? Es una báscula donde se sube, así justo como está en esa imagen, nos subimos sin calcetines y sin zapatos, por supuesto, porque se hace un circuito eléctrico a través de ese cable que está ahí, y la electricidad, digamos, el circuito pasa de manera diferenciada en la grasa, pasa de manera diferenciada en el músculo y en el hueso, de tal manera que al nosotros subirnos a la báscula y generar un circuito eléctrico que, obvio, no se siente, es muy imperceptible, pues, nos marca la diferencia entre qué cantidad de porcentaje de la persona que se subió, que pesa 60 kilos, qué porcentaje es músculo, qué porcentaje es hueso, qué porcentaje es grasa, con lo cual tenemos entonces ya, y de esa grasa, qué porcentaje es grasa visceral y qué porcentaje es grasa subcutánea, o sea, grasa repartida en todo el cuerpo. Entonces, nos da también, en esta báscula, nos da también el metabolismo basal y la edad biológica. Entonces, eso es una báscula que el día que alguien necesite o quiera saberlo, me echa una llamada por teléfono o me manda un correo y pueden ir tengo un pequeño consultorio donde les puedo hacer el estudio de bioimpedancia y que, ¿no? Ahora, hay ¿cómo se llaman? Máquinas muy sofisticadas en los hospitales donde nos da mucha más información, cantidad de agua o de líquidos, en fin, que también nos sirve para tener más información sobre cómo está constituido nuestro cuerpo, qué porcentaje de agua tenemos, simplemente, ¿no? Bueno, entonces, digamos, con estos datos, ¿no? Con estos primeros datos que nos arroja un estudio de bioimpedancia, podemos, y sabiendo la altura del paciente y su edad, por supuesto, bueno, edad, sexo, altura, nivel de actividad física, si es sedentario, si es baja, si es actividad media, si es activo, si es de alto rendimiento, en fin, si es deportista, en fin. Vamos a tenemos un programita que hace cruces de todos estos indicadores, ¿no? Entonces, aquí tenemos un paciente de 45 años de edad que mide 1,50, es femenino, tiene una actividad física activa, no tiene condición hospitalaria, porque obviamente todos estos indicadores se modifican cuando uno está con una condición hospitalaria, si está en el hospital o tiene acaba de salir de alguna cirugía o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo integramos su índice de masa corporal que nos indica la máquina, su grasa visceral, que en este caso es 4%, el peso que es de 44.4, tenemos también su grasa, el porcentaje de grasa del cuerpo en total. Aquí tenemos su cantidad de músculo, su porcentaje de músculo, 26.5. Tenemos aquí su gasto energético basal, que es 1,000 calorías, 1,104 calorías. Y fíjense aquí la máquina nos indica que esta persona que se subió a la báscula
por su condición física, o corporal, tiene 32 años. Y en realidad tiene 45. Bueno, su edad cronológica es de 45 años, cuando nos está indicando la báscula o la báscula de bioimpedancia 32 años. Entonces, eso es otro indicador que nos permite como conocer, digamos, cómo estamos por dentro, pues, ¿no? Cómo están nuestro metabolismo o todas las funciones físico-químicas que suceden dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, les digo, yo tengo mi báscula y la llevo para todos lados. Entonces, si alguien está cerca de la UNAM, pues me avisa y hacemos rápidamente el estudio, o si están cerca de mi casa, bueno, pues también lo hacemos, ¿no? Entonces, finalmente nosotros haciendo el cruce, tenemos el programita que lo diseñó mi hermano, y entonces al hacer el cruce de todos estos indicadores, el programa nos va a dar el peso teórico ideal. Si la persona ahorita pesa 71 kilogramos, necesitamos, aquí, bueno, es otra persona, no es la persona que vimos en el anteriormente, porque esta persona mide 1,63 y el paciente anterior medía 1,50. No sé, es femenino también, pero aquí pesa 71 kilogramos y después de hacer el estudio nos reporta, digamos, el cruce de indicadores nos reporta un peso teórico de 57, ¿no? Entonces, pesa 71, debe pesar 57, máximo para estar en rango ¿se acuerdan? De 18.525, rango máximo 66 kilos, mínimo 49 para no bajar al rango de bajo peso, ¿no? Entonces aquí nos da una especie de indicador de 14 kilos que tenemos que ver qué hacemos con estos 14 kilos. Claro, esos 14 kilos para bajar a nuestro peso ideal, pero ¿cuánto tendríamos, cuánto es la diferencia entre 71 y 66, ¿no? Estamos hablando de como de 5 kilos o así. Entonces, tenemos que ver de qué manera nosotros, fíjense, esta persona, no me acuerdo, bueno, es que aquí no viene qué edad tenía, pero aquí su edad metabólica es de 52 años, que seguramente es mayor a su edad cronológica, nada más por los indicadores que estoy viendo aquí. Entonces, y aquí nos reporta, bueno, el programa nos ayuda a ver cuántas calorías está consumiendo diario, qué requerimiento calórico necesita, nada más por el nivel de calorías que quema en reposo, en fin. Y digamos, aquí nos está dando ya un resultado de sobrepeso, su porcentaje de masa muscular es normal, pero el rango, el porcentaje de grasa por edad, ¿no? De 39% es pues muy superior. El rango normal es de 22 a 28 y ahí está en 39, ¿no? Y en términos de grasa visceral es de 7%, que está normal, aunque en realidad, bueno, pues hay que ver analizar, digamos, todo los datos, ¿no? Entonces, con esa información, más toda una historia clínica que hacemos para cada paciente, nosotros como nutriólogos tendríamos que hacer una serie de cálculos y, digamos, para hacer un plan de nutrición para cada persona. No es que digamos, ay, de hoy en adelante me voy a echar la dieta keto porque dicen que es buenísima y voy a bajar muchos kilos en una semana. Y eso puede ser muy peligroso porque alguien se puede descompensar haciendo, no sé, de esas dietas, no sé, que se recomiendan no sé si en internet o que me recomienda una amiga o yo vi que mi hermano o yo vi que no sé quién, ¿no? Entonces, en realidad, hay diferentes tipos de dietas dependiendo de los padecimientos o de la condición del todo corporal de cada uno de los pacientes. Pero además hay otros factores, que son factores hereditarios, factores de predisposiciones genéticas, en fin, simplemente, bueno, hasta elementos culturales
para pues, identificar qué tipo de dieta le podemos planear o diseñar para cada uno de los pacientes, ¿no? Pero sí, si ustedes se meten a tipos de dietas, sí, hay dietas hay una que se llama DASH, que es para enfermos que tienen hipertensión, por ejemplo, hay dietas para diabéticos, hay dietas hiperproteicas, gente que está desnutrida o que le hace falta músculo o subir porcentaje de masa muscular, hipercalóricas, en fin, hay una serie de datos de dietas que tienen diferentes proporciones de macronutrientes en términos de distribución, porque dependiendo pues eso de las necesidades, ¿no? Entonces no podemos así como inventarnos ni sacarnos de la manga que le vamos a poner X porcentaje de proteína, carbohidratos y lípidos, sino todo tiene que estar fundamentado en la historia clínica y en el diagnóstico corporal de la persona, ¿no? Pero ciertamente hay ciertas generalidades que pueden ubicar a cualquier persona que quiera bajar grasa abdominal. No solamente, digamos, hay gente que es capaz de tomarse medicamentos para bajar grasa abdominal, obviamente sin un estudio médico o un diagnóstico médico o un diagnóstico nutricional. Entonces, es muy peligroso. Lo que sí es que es muy importante saber que la grasa que está alrededor del abdomen, ¿no? En la cintura, al nivel de la cintura, es la más peligrosa por miles de razones, ¿no? Porque es la grasa que está invadiendo el espacio visceral, con lo cual es peligroso. Ahora, ciertamente es importante acordarnos de que el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer son muy diferentes. Y es natural que por ser hombre o por ser mujer, la grasa va a tender a acumularse en diferentes partes. Las mujeres tenemos simplemente, bueno, pues porque el cuerpo está diseñado para llevar a un hijo, ¿no? Para que se desarrolle un bebé. Siempre habrá una acumulación de grasa, tengamos o no tengamos bebés, el cuerpo se prepara hormonalmente y la grasa se va a distribuir en la zona abdominal para, pues eso, por razones de género, ¿no? Y razones funcionales del organismo. Entonces, bueno, y generalmente es más frecuente la acumulación, por ejemplo, en las caderas, sí en la cintura, pero en las caderas se acumula mucho más la grasa en los cuerpos de las mujeres, aunque también hay distintas formas de cuerpos. Hay cuerpos en forma de manzana, hay cuerpos en forma de pera, en fin, y en los hombres veremos que normalmente a los hombres se les hace mucha más panza, digamos, que a las mujeres, y a las mujeres se les reparte más la grasa en todo el abdomen. Por eso es tan importante el indicador de la cintura, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en términos, unas primeras ideas, aunque los vamos a desarrollar más adelante, para empezar a bajar o a imaginar que podemos a través de la alimentación y de hábitos de salud bajar la grasa abdominal? Es, por un lado, tomar té verde, que ya veremos ahorita particularmente qué hace el té verde y por qué té verde y no té negro o té rojo o té blanco o infusiones de manzanilla. Por supuesto, la actividad física diaria, ya sea ejercicio o actividad física, ahorita vamos a ver la diferencia. Incluir en nuestra dieta la fibra para que haya una desintoxicación del cuerpo permanentemente. Por otro lado, la canela como un termogénico, que ya lo veremos puntualmente en unas láminas más adelante. Desde luego, no olvidarnos de una buena hidratación, porque el cuerpo, para realizar todas sus funciones metabólicas, necesita agua. Acuérdense que todos los cuerpos, desde el bebé hasta el adulto de 80 años o 90, en realidad debemos de tener entre 60 y 70% de nuestro peso, tendría que ser agua.
Y para que eso suceda tendríamos que tomar por lo menos un vaso de agua por cada 7 kilos de peso, ¿no? Entonces, normalmente, si alguien pesa 70 kilos, tendrá que tomar 10 vasos de agua. Entonces, es lo que nos va a permitir eliminar toxinas, eliminar, digamos, los residuos que tenemos en el organismo y limpiarnos permanentemente, ¿no? La orina es una manera de filtrar y de limpiar nuestro organismo. Por supuesto, no es bueno ni estar estreñidos ni tener diarreas, lo vamos a ver ahorita, porque eso también muestra que algo está sucediendo mal en nuestro tracto digestivo, ¿no? Y por supuesto, bueno, eliminar refrescos es la primera de las recomendaciones, y yo les aseguro que las personas que toman todos los días refresco, hagan la prueba nada más, les digo, de dejar una semana de tomar refresco y pésense el día 1 y después de 8 días, pésense, habiendo dejado los refrescos para que vean nada más lo que el refresco hace en términos de peso. Bueno, y además de otras cosas, ¿no? Pero bueno, en términos nada más de báscula, digamos, ¿no? Entonces, vuelvo a decirlo, si se los diré en cada una de las sesiones, cada minuto que pasa es una oportunidad para empezar a cambiar, para empezar a decidirnos a modificar nuestros hábitos de salud y de alimentación, porque acuérdense que la obesidad es el principio y el origen de muchos padecimientos, porque la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Lo vamos a ver más detenidamente, pero la inflamación digamos, parte de la obesidad. Es también un proceso inflamatorio que se da a nivel generalizado en el cuerpo, y la inflamación es el principio de muchas enfermedades. Y lo vamos a recordar en cada una de las sesiones. Normalmente, en los niveles de sobrepeso y la obesidad, el cuerpo almacena exceso de calorías en forma de grasa. Ya sean calorías de glucosa, cualquier tipo de caloría se va a convertir, la glucosa se convierte en glucógeno y se va a estar acumulando en las diferentes partes del cuerpo, y bueno, pues el cuerpo pues ahí los tiene acumulados para cuando sea necesario energía. Bueno, pues de ahí jala de lo que necesita para producir energía, ¿no? Entonces, en realidad podríamos decir en términos generales que si nosotros consumimos 2,000 calorías, tendríamos que generar ejercicio o ejercitarnos para quemar esas 2,000 calorías, ¿no? En términos muy generales. Nuestro cuerpo, digamos, todo lo que entra por la boca hace cosas, para bien o para mal. Y todo eso, de alguna manera, nos va a permitir, digamos, dentro de los procesos metabólicos, nos va a permitir el proceso de regeneración de nuestro organismo y de las funciones, más todo las calorías o la energía que necesitamos para movernos, ¿no? Para movernos, para hacer pues, la vida cotidiana. Entonces, no hay vueltas de hoja. Lo que necesitamos es alimentarnos con nutrientes correctos, y no solamente en términos de calidad de nutrientes, sino cantidad. Entonces, una de las preguntas que me hicieron en el chat de la semana pasada fue precisamente cómo medir las cantidades, ¿no? Y para eso, pues tenemos que pensar que vamos a hablar ahorita mismo de las raciones, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cantidad de alimentos? Entonces, para resumir hasta ahorita dónde vamos, cuando hablamos de calidad, de mejorar nuestra calidad de vida, cuando tenemos niveles de sobrepeso u obesidad, hay 7, digamos, razones, aunque hay varias más, pues más en términos metabólicos, pues imagínense todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, pero en términos generales acordarnos que necesitamos pensar en 7 cosas. 1,
comer, digamos, lo que se necesita, una alimentación equilibrada, porque uno de los riesgos para subir de peso es comer más de la cuenta. Necesitamos en cantidad, necesitamos una alimentación equilibrada en términos de porcentajes de macronutrientes y micronutrientes, como lo vimos en la tablita de porcentajes de proteína, carbohidratos y grasas. Entonces, necesitamos una alimentación equilibrada. Si pensamos que el sedentarismo es una de las razones por las que aumentamos de peso, pues obviamente lo que necesitamos es empezar una actividad o seguir con una actividad física absolutamente todos los días. Si pensamos que una de las razones por las que aumenta nuestro peso es los problemas del tubo digestivo, ¿no? Úlceras, síndromes de intestino permeable, colon irritable, todo lo que sucede en nuestro organismo, en el tubo digestivo básicamente, necesitamos ver qué pasa, cómo está nuestro tubo digestivo en términos de microbiota, ahorita lo vamos a ver, porque la disbiosis en el microbioma es una de las razones por las que subimos de peso. Microbioma es digamos, la diferencia entre microbiota y microbioma es que la microbiota es todo el sistema ecológico de los microorganismos que tenemos en todo nuestro cuerpo. Tenemos microorganismos en las manos, en la piel, en la boca, en la vagina, en las piernas, pero particularmente el 70% de ese conjunto de microorganismos está en el intestino grueso, aunque también tenemos microbioma o microbiota a lo largo de todo el tubo digestivo. Pero en los ojos, en las mucosas, en todos lados tenemos microorganismos de diferentes especies, ¿no? Tenemos más de 1000, se han identificado más de 1000 especies en una microbiota de un paciente, ¿no? Entonces, normalmente, aunque cada quien tiene, así como huellas digitales, tiene una microbiota diferenciada, tenemos en general, se puede decir que tenemos más de 1000 especies de microorganismos entre bacterias, hongos y bueno, bacterias, hongos ay, no me acuerdo la otra palabra, pero digamos que forman toda la microbiota de nuestro organismo, y entonces, bueno, pues hay que pensar que necesitamos que estén en equilibrio, porque ciertamente hay organismos también, microorganismos patógenos que están causando enfermedades o que están causando infecciones y que están generando problemas, entre otras cosas, de sobrepeso y obesidad. También altos niveles de estrés es otro factor que nos acerca o que nos pone en riesgo para obesidad, para sobrepeso y obesidad, con lo cual hay que bajar el estrés y por último el descanso. Pensar en 8 horas de sueño, 8, no 7, ni 7:30, 8 horas de sueño es lo que necesitamos dormir para que nuestro cuerpo se recupere al 100% y todas las funciones, bueno, descansemos pues, pero todas las funciones empiecen nuevamente se continúen adecuadamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de sueño, de buen sueño o sueño reparador, estamos hablando de bajar niveles de estrés, estamos hablando de buena alimentación, en fin. Entonces, cuando hablamos de cantidad de alimentos, es lo que decía, les comentaba que es una de las preguntas que me hicieron, ya les mandé las preguntas que me hicieron y las respuestas, pero ciertamente hay toda una manera de medir las raciones o porciones que se refiere a la cantidad de alimentos que realmente necesitamos y comemos, ¿no?
Entonces, que debemos comer, ¿no? Muchas veces las raciones ni las tomamos en cuenta y entonces de repente pues nos tomamos 3 raciones de arroz o 2 porciones de carne, cuando en realidad, bueno, pues todo hace cosas y todo cuenta para la suma de calorías y de nutrientes en nuestro cuerpo, macronutrientes y micronutrientes. Entonces, van a ver cómo, bueno, pues sí, siempre hablamos de una porción de carne, una porción de pescado, porciones de queso, de lácteos, de frutas, de verduras, y en términos de cantidad, y luego hablaremos de la calidad de cada uno de estos, ¿no? Pero, por ejemplo, es importante saber, ¿no? Que una cucharada sopera, más o menos equivale a 100 gramos de alimento. No, porque en términos generales, porque hay alimentos que pesan más y otros que pesan menos, pero una cucharada es alrededor de 10 gramos. Una taza es alrededor de 80 gramos. Media taza, pues 40 gramos y un cuarto de taza, 20 gramos, ¿no? Pero entonces cuando nosotros decimos pues, cuál es la ración las frutas se miden por porciones o por piezas. Entonces, una porción de manzana es una manzana mediana. Una porción o ración de plátano es medio plátano, porque también, digamos, hay todo un libro que se llama Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que es la Biblia de todos los nutriólogos, porque nos van diciendo que hay, digamos que el tamaño de las raciones y esa ración cuánto pesa, y que no solamente cuánto pesa, sino también cuánto no solamente cuánto pesa, sino también cuánto cuánto tiene de proteína, cuánto tiene de carbohidratos, cuánto tiene de grasas, cada alimento. Si dice fresas, la porción es media taza, y en media taza, que equivale a tantos gramos, la fresa, cuánta proteína tiene, cuántos hidratos de carbono, en fin. Al que realmente le interese entrarle al tema, es un cuaderno, ahorita, bueno, en la siguiente lámina, esa es la portada del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Creo que también hay una aplicación, ya está la pueden bajar en su celular, y ahí pueden saber exactamente las raciones y qué alimentos tienen, por ejemplo, potasio, qué alimentos tienen calcio, qué alimentos tienen tanto minerales como vitaminas, pero también la cantidad de macronutrientes, ¿no? Entonces, en esta lámina, no sé si alcanzan a ver. Esto que están viendo en la lámina son estas como topercitos que están diseñados para medir porciones, ¿no? Entonces, a quien le interese, bueno, también se los puedo conseguir. Aquí tenemos, por ejemplo, este rojo que dice frutas, ¿no? Entonces, que es ese que está ahí en la lámina. Entonces, esta es la cantidad de fruta. Esta es una ración de plátano o una ración de manzana o una ración de pera o de mango o lo que sea, ¿no? Luego hay otro que es de vegetales, ¿no? La ración de vegetales. Entonces, ahora, una ración de vegetales también dependerá en términos de macronutrientes y micronutrientes, cuánto tiene, ¿no? Por ejemplo, bueno, y aquí están los otros, ¿no? Unos más chiquitos, unos más, por ejemplo, el más chiquito es este tamaño, vean, que es el de las semillas y aderezos. Vean, este es, digamos, como una cucharada, más o menos. Y además, digamos, en términos generales, las cucharas, cuando los diseñadores diseñan cucharas o cubiertos, hay una medida ergonómica que tiene que ver con, sí, una cuchara grande para la sopa, pero también la cantidad de sopa que le cabe en esa cucharada, pues, ¿no? Entonces, los cucharones de la cocina, un cucharón, digamos, normalmente el tamaño del cucharón es
media taza. Entonces, ustedes cogen un plato sopero y se sirven 2 cucharones de sopa y entonces es una taza de sopa, que no necesariamente es la porción que se necesita, pero bueno, eso depende de qué tipo de alimento sea, ¿no? En esta lámina también vemos vemos las diferentes, fíjense, por ejemplo, las verduras ahí. Vean en la tablita, hasta arriba dice verduras, ¿no? Hay diferentes grupos de alimentos que son verduras, frutas, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal, en fin, leche, aceite, los lácteos se toman aparte, todo eso viene en ese libro del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Entonces, ahí nos está diciendo que una verdura, una porción de verdura, tiene más o menos 25 gramos de energía, digamos, ¿no? Entonces, eso es para calcular las kilocalorías y tal. Y se los digo para que vean cómo una verdura tiene 2 gramos de proteína y tiene 4 gramos de carbohidratos, pero no tiene grasa normalmente. En cambio, vean las leguminosas. Las leguminosas, una ración de leguminosas, que son 115 gramos, tiene 2 gramos de proteína, 8 gramos de proteína. Por eso, para los veganos y vegetarianos, entre paréntesis, si quieren sustituir por proteína animal, lo pueden hacer con leguminosas, porque las leguminosas tiene 8, en términos generales, o en promedio, tiene 8 gramos de proteína, 1 gramo de grasa y 20 gramos de hidratos de carbono, ¿no? Pero vean la diferencia, por ejemplo, en los alimentos de origen animal, con muy bajo aporte de grasa, con bajo aporte de grasa, con moderado aporte de grasa o con alto aporte de grasa. Vean, digamos, alimentos de origen animal tienen 7 gramos de proteína, 7, si me están siguiendo, pero el de bajo aporte de grasa tiene 1 gramo de grasa, otro tiene 3 gramos de grasa, el de medio tiene 5 gramos de grasa y el de alto aporte de grasa tiene 8 gramos de grasa por cada 7 gramos de proteína por ejemplo, de un pescado graso, ¿no? Ahí lo importante es no la cantidad, sino la calidad de grasas. Si son grasas omega 3, pues claro que, o grasas buenas, pues claro que nos va a ayudar comer ese tipo de grasas, ¿no? Eso es lo que necesitamos en términos de calidad, pero aquí estamos viendo ahorita la cantidad, ¿no? Entonces, todo este cuadrito aparece cuando nosotros hacemos nuestras dietas o planes o diseño de dietas para algún paciente. Necesitamos muchos datos. Ya hablamos de los datos corporales, pero también hablamos del diagnóstico médico, toda la historia clínica. Entonces, nosotros vamos considerando varios elementos para hacer y utilizar ciertas fórmulas para nosotros identificar al final de cuentas el gasto energético total, es decir, esta persona con esas características y tal, necesita 1,488 kilocalorías al día. 1,500, vamos a redondearle en 1,500 calorías diarias, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esas 1,500? ¿Cómo las distribuimos en términos de comida? Bueno, pues tenemos que ver también cómo vamos a hacer esas 1,500 calorías, qué porcentaje le vamos a dar en términos de carbohidratos, lípidos y proteína, dependiendo del tipo de persona. Entonces, con fórmulas vamos a calcular cuántos gramos de proteína vamos a necesitar, cuántos gramos de grasas y cuántos gramos de hidratos de carbono. Hacemos fórmulas, hacemos todo para que nos dé las 1,500 calorías y entonces pasamos a lo que nos propone el cálculo con el Sistema Mexicano de Equivalentes. Y entonces decimos, bueno, ahí es un otro sistema, ¿no? Para hacer el cálculo. ¿Cuántas raciones de leche le vamos a poner? ¿Pero qué tipo de leche? ¿Leche descremada o leche semidescremada o leche entera o leche con azúcar? Porque cada una de esas tiene, la proteína es igual, pero vean las grasas cómo cambian o los carbohidratos, ¿no?
o sea, con azúcar tenemos una cantidad de 30 gramos de hidratos de carbono, tenemos 5 gramos de grasas y 8 gramos de proteína. Pero vean la descremada, tenemos no 30, sino 12 gramos de hidratos de carbono, 2 gramos de grasas y 9 proteína, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que jugar con estas tablas y con estos sistemas para ver qué es lo más adecuado para pasar a la siguiente. Entonces decimos, ok, para las 1500 calorías que necesita, pues vamos a ponerle en su dieta que tome leche semidescremada, que tome, pues sí, alimentos de origen animal con un nivel medio de grasa, que tome tantas porciones o raciones de fruta, 3 de fruta, 4 de verduras, por ejemplo, de cereales 3, de así. Entonces nosotros vamos jugando con el sistema y vamos metiendo o calculando que puede completar lo que necesitamos para, y son tablas automatizadas, bueno, hay programas pues para hacerlo, ¿no? Entonces nosotros vamos sumando verduras para ver si logramos, porque necesitamos lograr el número de proteínas, que eran 82, pues ya llegamos al 82. Pero de lípidos necesitamos 27 y ya tenemos 40, no. Pero de carbohidratos necesitamos 201 y ya llegamos al 201. Entonces necesitamos ver de qué manera bajamos pues esos 10 gramos de grasa, porque, en fin, entonces nosotros con esa información pasamos a la siguiente. Esto obviamente nada más es para que ustedes entiendan que el trabajo de un nutriólogo es precisamente identificar con los datos del paciente qué plan le podemos hacer, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, ya con un número de raciones podemos empezar a diseñar el desayuno, la comida y la cena. ¿Cómo distribuimos, por ejemplo, las 2 raciones de leche absumen el desayuno y en la noche? Las 3 raciones de alimentos de origen animal, pues le ponemos 1 en el desayuno, 1 en la comida y 1 en la cena. Pues, ¿cómo dividimos las 7 frutas que pusimos? Pues 2 en el desayuno, 2 así. Entonces, ya teniendo esa distribución de los diferentes grupos, espero que me estén siguiendo, porque sí es mucha información, pero es como para que, es un como repaso muy general y muy por encimita para que vean todo lo que un nutriólogo hace en términos de proponerte una dieta, una dieta, no una dieta restrictiva de vamos a ponernos a dieta, sino una dieta para comer mejor, pues, ¿no? Y entonces ya sabiendo cómo distribuimos las raciones, ahora sí, nos vamos al libro y empezamos, nos vemos, hay una serie de tablas y tablas y tablas de lácteos. Entonces te dice, a ver, de leche descremada hay, incluso, como es un sistema mexicano de equivalentes, te dice, la leche Lala descremada equivale a una ración, pero si es leche entera, un vaso es una ración, pero si es leche entera, pues tiene que ser medio vaso o 3/4 de vaso. En fin, o sea, por eso les digo que es la Biblia de los nutriólogos, ¿no? Porque tenemos que calcular esas raciones, esas frutas a qué equivale. Si ustedes si se fijan en fruta, yo puse medio plátano más medio plátano, porque esas son 2 raciones. Y luego puse media taza de jugo de toronja, porque esa es una ración. Una taza de fresas rebanadas es una ración. Una pieza de manzana es otra ración. Entonces, ahí estoy explicitando los tamaños de las raciones, pero además las frutas que yo elegí. Ahora, yo le puedo decir los equivalentes al paciente. Entonces, le puedo decir, mira, si no te gusta el plátano, puede ser A, B, C, D, E. Si no te gusta la toronja, bueno, puede ser esto y esto y esto. Si no te gusta, así. Entonces ya le hago un primer ejercicio de desayuno, comida y cena con el menú. Entonces, de desayuno, vas a tomar un vaso de leche, que sea leche descremada, o una taza, un vaso o una taza de 250 mililitros, un Yakult. Luego vas a hacerte unos huevos con nopales,
Pero si no te gusta el nopal, pues puede ser con setas o con hongos, o puede ser con espárragos, o puede ser con tal. Es un huevo, porque la ración de huevo es un huevo, ¿no? Luego vas a hacer, y la ración de nopales, pues es una taza de nopal cocido, o una taza o media taza, dependiendo de las equivalencias, ¿no? Le puedes poner cebollita y te vas a tomar una tortilla de maíz, porque esa va a ser una de las raciones de los cereales sin grasa. Y luego puedes acompañar tu huevo, ¿no? Con frijoles con caldito, que es media taza de frijoles con caldo, nada más media taza, no una taza ni tal. Y luego puedes tomarte media taza de jugo de toronja, natural, no de bote, no Jumex, no nada de eso. Media taza de toronja natural. Y un plátano. El plátano te lo puedes tomar con el Yakult, o el Yakult puede ser, por ejemplo, también un yogur sin azúcar, un yogur natural. Entonces, ¿no te gusta el yogur? Bueno, pues un Yakult. ¿No te gusta el yogur? Bueno, puede ser jocoque. ¿No te gusta el plátano? En fin. Entonces, así trabajan los nutriólogos. Así de específico tiene que ser digamos, una dieta rigurosa, ¿no? Para entender que no es 2 huevos todos los días. No es no es 200 gramos de carne, porque no, esa no es la ración, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es un ejemplo. Hay muchísimo que decir al respecto, pero bueno, así se hacen el diseño de las dietas, ¿no? Y por supuesto, el agua. Acordarnos que el 60% mínimo de nuestro cuerpo tiene que ser agua, ¿no? Por supuesto, la gente se puede morir de una deshidratación. Un niño se puede morir de una deshidratación porque no nos damos cuenta que ya no tiene lágrimas, en fin, porque además nosotros perdemos agua constantemente a través de la orina, del sudor, la actividad física, la temperatura, en fin, ¿no? La respiración, el vaho de la respiración, y en las heces fecales también. Entonces, toda esa agua que perdemos la tenemos que recuperar, ¿de acuerdo? Y claro, hay todo un sistema un mensaje del cuerpo que nos dice, pues, ¿qué crees? Tengo sed, necesito agua. Y entonces nos da sed, y entonces es el mecanismo, digamos, de regulación del contenido de agua en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, y por supuesto el agua tiene muchísimas funciones dentro de todos los procesos metabólicos, ¿no? Desde llevar los nutrientes a las células. Si no tomamos agua, pues es muy probable que tengamos estreñimiento simplemente, ¿no? Si no tomamos agua es muy difícil, digamos, vamos a tener la sangre más pesada, el hígado no va a funcionar igual, en fin, todo es como sistémico, ¿no? Vamos a tener una serie de padecimientos y no nos damos cuenta de que es pues, falta de agua. Incluso muchas veces te dicen, te duele la cabeza, a lo mejor estás deshidratado, toma agua. Entonces, digamos, hay que pensar que necesitamos, por lo menos en términos muy generales, 2 litros de agua diarios, ¿no? A lo largo del día. En la mañana, lo primero que se hagan es levantarse, se toman un vaso de agua que hayan dejado en su buró, y eso va a ayudar a que el cuerpo reaccione y empiecen sus funciones, ¿no? En fin. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de una alimentación equilibrada, estamos hablando de una alimentación donde tenemos... Margarita, el agua que tú recomiendas aquí es distinto que la taza de té verde, por ejemplo. Gracias, Nicolás. Miren, el agua implica también los líquidos, ¿no? Entonces, podemos tomar agua corriente, pero también, no refrescos, por supuesto, pero sí tés. Los tés, y el té, el café y las infusiones se toman, ¿no? Se cuentan como agua, no un caldo de pollo, porque eso ya un caldo de pollo o una sopa, aunque es líquida, tiene un porcentaje determinado de agua, pero no necesariamente si nos tomamos 250 mililitros de sopa, eso es totalmente agua. Entonces, lo que sí se toma como agua es el agua, el té, el café y las infusiones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, una alimentación equilibrada siempre está relacionada con un metabolismo
en buenas condiciones, digamos, ¿no? Porque equilibrado tiene que ver con una cantidad de proteína y grasas, que esos dos macronutrientes nos van a ayudar a regenerar, digamos, todas las funciones del organismo y además todas las células que necesitamos recuperar, porque se perdieron por el uso, por lo que sea, ¿no? Con grasas y carbohidratos los necesitamos para la energía, para poder vivir, para poder caminar, respirar, para que todas las funciones se hagan durante el día y la noche, ¿de acuerdo? Y bueno, una de las razones por las que subimos de peso, sin duda alguna, y luego pasamos a la obesidad, es la condición de sedentarismo, es decir, no o hacer poca actividad física. Aunque el cuerpo se mueve, te paras de la cama y lo que sea, generalmente el cuerpo, bueno, hay niveles de actividad física y no es lo mismo. Imagínense lo que se pierde, bueno, seguramente todos ustedes saben, lo que perdemos de músculo por estar en el hospital una semana. Hay tablas que muestran cuánto se pierde de músculo y cuánto se pierde de peso, obviamente también, estando en estado de reposo sedentario, pues, por ejemplo, en el hospital o en una cama, ¿no? Por eso las personas adultas mayores que ya no pueden caminar porque el cuerpo entran a un círculo vicioso, porque el cuerpo ya no su esqueleto ya está muy poco recubierto de músculo y entonces como no les duele pararse y caminar, entonces están sentados en una silla y eso hace entrar en un círculo vicioso de pérdida muscular, mayor pérdida muscular, en fin. Entonces, tenemos que ir contra el sedentarismo. Y entonces, pues sí, como yo les decía, a veces comemos más de lo que quemamos y decimos, bueno, pues es que no hago ejercicio, pues porque no tengo tiempo, porque el trabajo no me lo permite, porque y entonces hay que preguntarnos, realmente cada uno de nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿qué ejercicio hacemos y para qué, digamos? Porque no es lo mismo hacer ejercicio que actividad física. La actividad física es todos los movimientos que realizamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Caminamos, bajamos escaleras para desayunar, subimos escaleras, caminamos al trabajo o a la estación de autobús, o nos subimos una bicicleta para llegar más rápido, vamos a comprar el pan, recorremos todos los pasillos del supermercado, recorremos todo el mercado, en fin, todo lo que hacemos, digamos, cargar un bebé, mover bultos, todo el movimiento que hacemos como actividad física es, digamos, cuenta como quema de calorías, porque nadie podría caminar si no tienes, pues sí, gasolina para caminar, ¿no? O energía para caminar. Hacer ejercicio físico es una actividad física organizada y muy intensa en poco tiempo, ¿no? Hacemos carrera, hacemos bicicleta, hacemos fútbol, hacemos tenis o lo que sea, y entonces nos cambiamos de canal porque ese tiempo que es media hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 16 horas cuando hablamos de un maratón o de un triatlón, es una locura, pues, pero son 16 horas intensas de ejercicio organizado, ejercicio físico, para lo cual se necesita entrenamiento, conocer el deporte, en fin, todo eso lo que implica, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos con las personas pues que no hacen ejercicio y cómo le hacemos para que pudieran bajar de peso? En ese sentido, sí hay maneras de ejercitarnos. La actividad física obviamente implica gasto de calorías y muchas veces uno gasta más calorías con la actividad física diaria, digamos, que haciendo ejercicio riguroso media hora cuando nos levantamos o media hora cuando nos vamos a dormir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque estamos conscientes de que hay que hacer una actividad física, movernos, pues, ¿no? La gente que trabaja en oficina está 8 horas enfrente de la computadora sentada y tu cuerpo pues, se atrofia. Pero para eso, bueno, pues entonces hay que, si llegamos a la oficina, pues subir las escaleras en vez de usar elevadores o ascensores,
Si vamos en coche, pues dejar el coche lejos para que no, para caminar por lo menos del coche a mi oficina. Si estamos hablando por teléfono, pues recorrer pasillos, hablando por teléfono con el celular, pues para movernos mientras hacemos, ¿no? Aprovechar todos esos momentos que nos permiten sumar, porque todo cuenta, absolutamente todo cuenta, ¿no? Para quemar calorías. Y en ese sentido, bueno, una de las recomendaciones que yo haría es comprar, bueno, en un celular podemos bajar una aplicación para contar pasos, ¿no? Hay gente que también compra, yo tengo mi reloj, pues, que me permite no solamente, bueno, revisar qué tipo de ejercicio hago, contar pasos y tal. Y hay una medida internacional de 10,000 pasos al día, una meta. Claro, alguien puede decir, no, pues yo me voy a poner como meta 20,000 pasos, pero los 10,000 pasos ayudan a imaginarnos que si en mi aplicación, si voy con mi celular a todos lados porque lo llevo colgado, lo llevo en la bolsa, lo que sea, en esa aplicación abierta va a contar todos nuestros pasos o todos nuestros movimientos y entonces nos va a decir, ay, bueno, pues hoy hiciste de 3,000 a 4,000 pasos, lo cual implica una actividad baja. Eso es nivel sedentario. Si nos marca 4,000 a 7,000, pues es una actividad moderada, pero si nos marca de 7 a 9,500, ya es una actividad, un nivel de actividad activo que se puede equiparar al de hacer ejercicio, media hora de ejercicio o lo que sea, pero si logramos los 10,000 pasos, ya tenemos un nivel saludable y en términos de salud, digamos, interna, es a nivel de cardioprotectora. Es decir, con el corazón sano, es muy probable que el resto, digamos, del ejercicio que estamos haciendo nos permita tener un peso saludable, una masa corporal idónea, una masa muscular, igualmente un porcentaje saludable, digamos, ¿no? Entonces, podemos lograr el ejercicio o podemos lograr cumplir con un objetivo que nos fijemos, ¿no? En esta lámina vemos, bueno, pues eso, esa es una fotografía de un reloj como este que estamos viendo, que nos marca desde la hora, por supuesto, pero también cuántos pasos recorremos y nos marca nuestro pulso, nuestra, digamos, la cantidad y el tipo de ejercicio que estamos haciendo. Y muchas veces eso lo podemos, generalmente lo vinculamos con nuestra computadora, con nuestro teléfono celular y podemos tener gráficas. Esa gráfica que están viendo ahí es una gráfica de una semana de actividad física mía. Actividad física que implica desde, sí, nadar, natación, porque los fines de semana nado 1 kilómetro viernes, 1 kilómetro el sábado y 1 kilómetro el domingo, pero también cargar a mis nietas, bajarlas, subir, cargar la bolsa, cargar bultos, todo implica quema de calorías, absolutamente todo quema calorías, ¿no? Entonces, es eso, pues aprovechemos y pongámonos el chip de que si no tengo tiempo de hacer ejercicio o no tengo un horario para hacerlo, bueno, pues caminar, como les digo, subir y bajar escaleras. Aquí estoy en la UNAM y mi cubículo está en el 6º piso y jamás uso el elevador. Aunque venga tarde, aunque lo que sea, siempre me subo los 6 pisos y me bajo los 6 pisos. Con lo cual, llego así como, ¿no? Pero sé que estoy estimulando el corazón, estoy estimulando los pulmones, estoy ejercitando mis músculos, los huesos, en fin. ¿Por qué? Pues porque yo sé que me voy a sentar en esta silla por lo menos 3 horas, 4 horas, 5 horas y bueno, pues hay que ver de qué manera hacemos que nuestro cuerpo no se atrofie, ¿de acuerdo? Y sí, todas las noches llego y antes de dormir veo cuántos pasos hice. Y si llegué a 950, digo 9,500, híjole, pues a ver, voy a hacer algo de ejercicio para llegar a los 10,000, porque esa es mi meta, ¿no? Ese es mi reto, nadie me va a contabilizar, ni me va a premiar, ni me va a dar nada, simplemente yo voy a estar como más, digamos, segura de que estoy bajando mi riesgo de enfermedades, bueno, manteniendo mi peso y también bajando
enfermedades crónico-degenerativas. Todos los días lo primero que hago antes de bañarme es pesarme en las mismas condiciones, sin ropa, después de ir al baño, en fin, para que yo pueda, digamos, hacer una especie como de gráfica de cómo está mi peso y saber que, híjole, ya subí a 59 kilos, no, pues no puedo, ¿no? Y entonces yo ya puedo ver, híjole, pues comí mucho, no, porque, en fin, ¿sabe? Como entender cuál es la lógica sin estar paranoicos ni estar obsesionados con el peso ni con todo, sino saber que estamos en una situación de salud, digamos, en un parámetro de salud, de peso normal, ¿no? Ahora, también el ejercicio es importante. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio quema de cierta manera las calorías, porque además necesitamos, no es lo mismo quemar grasa, digamos, que quemar calorías. ¿Por qué? Pues porque por un lado podemos decir, no, queremos perder peso o queremos adelgazar. Bueno, depende. Si queremos adelgazar, hacemos ejercicios para disminuir cierta grasa acumulada en ciertos lugares, pero perder peso, bueno, pues uno puede perder peso bajando músculo también, y eso no queremos, ¿no? Entonces, tenemos que ver de qué manera ejercitamos nuestro cuerpo para mantener músculo o subir músculo si es que, si ya pasamos de 50 años, porque es mucho más difícil mantener el músculo, pues porque las funciones de nuestro cuerpo ya no están tan al día como estaban antes del bajón para las mujeres en la menopausia, incluso también para los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante entender que hay ejercicios específicos para subir, para ganar masa muscular. Si acabamos de tener una operación y estuvimos 15 días en el hospital, híjole, pues hay que ver de qué manera nos ejercitamos para ganar o recuperar esa masa muscular que perdimos en el hospital, ¿no? Entonces, hay muchos ejercicios. Yo no soy especialista en ejercicios, pero sí ustedes se pueden meter a buscar ejercicios para subir o ganar masa muscular, o para bajar grasa visceral, o para, ¿no? O para ejercicios de cardio, ejercicios de fuerza, ejercicios ¿cómo se llama? Elasticidad. Entonces, dependiendo de lo que tengamos o las necesidades que cada paciente tenga por sus padecimientos y tal, será el tipo de ejercicio que haga o en la actividad física. Hay gente que no puede hacer ejercicio porque ya tiene dolores articulares, entonces en la silla podemos hacer diferentes rutinas para, pues eso, para fortalecer y para mejorar nuestra condición física. Entonces, les digo que hay muchísima información, me voy a ir un poco más rápido, pero ciertamente podemos, digamos, concluir que la obesidad no solamente puede, generalmente disminuye la calidad de vida del paciente, porque a final de cuentas es la antesala de otras enfermedades, ¿no? Y muchas veces, digamos, la obesidad va acompañada de depresión, de vergüenzas, de culpas, de aislamiento social, incluso de exclusión de grupos, porque nosotros mismos nos sentimos mal, no queremos, estéticamente no nos gusta vernos en el espejo, pero eso trae entramos a un círculo vicioso muy complejo que tenemos que ser capaces de reconocer y de romper. Entonces, el ejercicio que hicimos hoy al principio de la sesión tiene como objetivo ubicarnos, dónde estamos y qué necesitamos hacer para eso, ¿no? En términos de sobrepeso, las primeras focos rojos o las primeras síntomas y signos que vamos a percibir en nuestro cuerpo van a ser problemas digestivos. Vamos a empezar a sentir que tenemos inflamación cada más seguido, ¿no? A veces, antes no teníamos tanta inflamación abdominal, no nos damos cuenta de la inflamación que se da a nivel generalizado, que es la obesidad, el sobrepeso, la obesidad particularmente, es una enfermedad inflamatoria. Entonces sentimos una distensión abdominal, pero siempre decimos, pues porque comí mucho, pero ya me voy a cuidar, o ya ahorita me acuesto y tal. Y no nos damos cuenta de que cada vez esa
esa inflamación es más crónica y pues sí, la inflamación es madre de muchas, si no es que de todas las enfermedades. Y en ese sentido, empezamos a darnos cuenta, pues eso, porque sentimos como agruras o porque sentimos el estómago inflamado o el intestino o tenemos estreñimiento o tenemos diarreas o a veces combinado, a veces, ¿no? Entonces, tenemos que ir como percibiendo todos esos síntomas que nos indican que estamos ante un problema eh, que ya, digamos, que no es solamente el exceso de peso, sino también ya problemas gastrointestinales, ¿no? Hay gente que ni siquiera se acerca a los médicos porque siente una enfermedad crónica. Hay dos tipos de enfermedades. Cuando la enfermedad es crítica, cuando hay una crisis, ¿no? Que tengo vómito con sangre o heces fecales con sangre, que dices, ¿qué pasa? ¿No? Entonces corren al hospital, pero al doctor. Pero muchas veces nosotros tenemos una enfermedad, no una crisis, sino una enfermedad crónica que se va haciendo crónica poquito a poquito y que llega un momento en que es tan crónico que ya lo sentimos como natural y que está causada por una serie de problemáticas internas, entre ellas una disbiosis en la microbiota, de la que hablábamos hace rato, y que no nos damos cuenta pues que ya es una enfermedad sistémica, es decir, que ya está afectando al riñón, que ya está afectando al hígado, que ya está afectando a todo el sistema cardiovascular. De repente vamos a hacernos un chequeo en el mejor de los casos, pero muchas veces vamos a vamos al médico para que nos diga, porque tenemos ciertos síntomas o ciertos malestares, y nos dice, oiga, pues usted yo creo que tiene, vamos a tomarle la glucosa, pues fíjese que tiene, es prediabético o ya tiene problemas de diabetes o tiene hipertensión o tal. Entonces, y no nos dimos cuenta porque pues así fue poquito a poquito, ¿no? Entonces, digamos, las enfermedades intestinales o ni siquiera las enfermedades, los malestares recurrentes en digamos, intestinales o en el tracto digestivo son el primer indicador que hay que ir con el nutriólogo, hay que ir con el médico porque algo está pasando, ¿no? Y por supuesto, si está acompañado de sobrepeso, bueno, ni qué decirlo, ¿no? ¿Y qué? Vamos a llegar con el médico y nos va a decir, ay, señora, pues que cree que tiene principios de diabetes o vamos a hacer, no, esto no me gusta, entonces vamos a hacer una prueba porque a lo mejor tiene usted principios de miomas o quién sabe qué, en fin. Entonces, y la cosa se empieza a poner complicada, ¿no? Entonces, los primeros signos que nos toma el médico será la glucosa, ¿no? Con un indicador para ver qué niveles de glucosa tenemos en sangre. También nos hará toma de presión para ver si tenemos hipertensión o hipotensión, en fin, ¿no? Presión alta, presión baja, cuál es nuestro pulso, si tenemos, y nos va a hacer una serie de preguntas para ver si tenemos algunos síntomas que indiquen al médico que podemos tener otras enfermedades, ¿no? Desde tal hasta, ¿sabe qué, doctor? Me duelen las rodillas o la cadera, o me paro, o las manos, o me duelen los dedos. Entonces ya estamos ante otras problemáticas que están totalmente relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, y que o no estoy durmiendo bien, o mi esposo, o mi pareja, o mi amante, lo que sea, me está diciendo que de repente me quedo sin respirar, ¿no? Que es la famosa apnea del sueño, y o tengo problemas para respirar, o ronco en la noche, en fin, o sea, imagínense la cantidad de síntomas y signos que nos pueden estar indicando algo mucho más grave y no nos damos cuenta, ¿no? La obesidad tiene una relación directa con muchos otros padecimientos. En el caso de problemas cardiovasculares, pues porque aumenta las posibilidades de tener hipertensión por niveles anormales de colesterol, ¿no? Podemos tener porque ciertamente la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de útero, de cuello, en términos generales de cáncer vinculados a hormonas. Podemos tener problemas de artrosis, que son, o osteoartritis, que es la inflamación de las articulaciones. Podemos empezar a tener problemas de enfermedades autoinmunes. Podemos, bueno, ya lo vimos con lo que les comentaba del COVID,
que a final de cuentas los casos más graves fueron aquellos que estaban vinculados con personas diabéticas o que tenían obesidad o que eran hipertensas y se complicaba el cuadro, ¿no? Desde luego, pues, la obesidad está directamente vinculada con la diabetes y con los problemas digestivos de los que ya hablamos, ¿no? Entonces, no es solamente un problema estético, o sea, quitémonos de la cabeza de que no nos gusta vernos en el espejo. Sí, es lo primero que nos indica de, ups, ¿no? ¿Qué pasa? Pero nada más pensar que es como la antesala de todo esto, pues no, gracias, ¿no? No queremos enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares incluso, ¿no? Entonces, una de las, como les decía, si tenemos el asunto de un desequilibrio en el intestino que se va a manifestar con, incluso, bueno, con estreñimiento, con diarreas, con dolores abdominales, con distensión abdominal, todo eso nos va a provocar que nos, pues eso, que estemos al pendiente de qué está pasando con nuestro microbiota. Microbiota. El microbioma es el ADN, digamos, de los organismos o que están en nuestro cuerpo, que son 10 veces más de la cantidad de células que tenemos, ¿no? Si tenemos 30 billones de células, imagínense la cantidad de microorganismos que tenemos, ¿no? A la 10 a la no sé cuánta potencia, bueno. Y además, bueno, hasta la fecha, digamos, con todos los estudios, hay toda una ciencia que estudia, digamos, la ecología de los microorganismos en los humanos y las diferentes familias que tenemos, en fin, y todo eso nos permite, digamos, todos esos estudios nos permiten identificar que hay una relación directa de la obesidad con la microbiota. Entonces, el desequilibrio que causa digamos, la presencia de un desequilibrio en esa microbiota, digamos, se va a manifestar pues, de diferentes maneras, con malestares, con inflamación, con problemas de estreñimiento, con problemas de diarrea, con úlceras incluso, porque les digo, el 70% de esa flora intestinal o microbiota está ubicada en el intestino grueso. Entonces, y claro, tenemos, bueno, creo que todas estas son las enfermedades relacionadas con un desequilibrio que se llama disbiosis microbiana. Y ese desequilibrio se manifiesta de 1000 maneras, pero las enfermedades directamente vinculadas con eso, pues imagínense, o sea, desde alergias alimentarias hasta problemas cerebrovasculares, como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson, problemas o enfermedades autoinmunes, como es la artritis reumatoide, el autismo, enfermedad de Crohn, en fin, muchos tipos de cáncer. En fin, hay que nada más imaginar la importancia de tener un equilibrio en los microorganismos que tenemos, básicamente, bueno, o principalmente en nuestro intestino. Imagínense, ¿no? Billones y billones de bacterias que viven en nuestro organismo y que controlan el sistema inmune, porque o sea, esas bacterias o esos microorganismos tienen funciones y son necesarias para vivir. O sea, quien no tiene toda una diversidad de bacterias no sobrevive. De hecho, muchas veces pacientes que tienen cáncer y que tienen, digamos, tratamientos para disminuir o para terminar con los tumores, toman, bueno, todos los tratamientos de quimioterapia y de radioterapia, inclusive cuando alguien se enferma, tiene una infección brutal y que toma antibióticos, son, digamos, medicamentos que van a matar a esos
microorganismos patógenos, pero al mismo tiempo pues va a destruir mucha de la flora intestinal. Por eso después de que salimos de una operación o cuando hay un tratamiento por cáncer o lo que sea, o de quimioterapia, nos recomiendan tomar probióticos para mejorar, para recuperar pues eso, la diversidad de microorganismos en nuestro intestino, en todo el cuerpo, por supuesto, pero particularmente en el intestino. Entonces, bueno, pues como les digo, hay bacterias buenas y bacterias malas. Las patógenas serán, digamos, se podrán atacar siempre y cuando tengamos una buena dosis de bacterias buenas o de microorganismos buenos y el sistema inmune se encargará de bloquear o de terminar con esas, digamos, presencia de agentes patógenos, ¿no? Entonces, en términos de, vamos a entrar muy brevemente, alimentos para cuidar la microbiota, pues hay de todo. Empezando por la fibra dietética, que se consume a través de alimentos integrales, no una fibra que se compra como suplemento alimenticio, sino alimentos integrales, alimentos naturales, alimentos frescos y que llevan en sí mismo o tienen porcentaje de fibra dietética y que van a ayudar que van a ser como el alimento de esos microorganismos, ¿no? Por eso se llama alimentos prebióticos, porque son alimentos que alimentan a los microorganismos. Y los alimentos probióticos son los que en sí mismos tienen microorganismos que vamos a consumir en vivo, ¿no? Son alimentos vivos, digamos, que van a enriquecer nuestra microbiota o flora intestinal. En fin, entonces hay una serie de alimentos que no, digamos, de comida que comemos que no necesariamente son alimentos y que nos van a llenar, pero no nos van a nutrir, ¿no? Entonces, y que no necesariamente van a mejorar, sino al contrario, van a irrumpir y van a lastimar esa microbiota intestinal. Los alimentos vivos de los que estamos hablando y que tienen, pues eso, microorganismos vivos, tienen que ver y que son, por lo tanto, probióticos, son alimentos que incluso podemos hacer nosotros a partir de la fermentación, ¿no? Un alimento no se fermenta si no es con microorganismos. Entonces, las frutas se fermentan, las verduras se fermentan, los alimentos en general se fermentan. Pero hay que ver qué tipo de fermentación y qué tipo de microorganismos, digamos, se desarrollan en ese proceso de fermentación y cuáles son buenos para nuestra microbiota o nuestros procesos de salud, ¿no? Entonces, aquí tenemos una lista de chucrut, ¿no? Que el chucrut es un fermento de la col blanca, de la col morada, o de las crucíferas, y que tienen una importante cantidad, ¿no? De Lactobacillus plantarum, que son importantísimos para, pues eso, para resistir a las enfermedades, es decir, además de que mejoran el sistema inmune, atacan a través de glucosinolatos, que son componentes bioactivos de las crucíferas, ayudan a mantener a raya, digamos, los tumores porque los debilitan, porque no permiten el proceso de angiogénesis y entonces ayudan en ese sentido, ¿no? Por otro lado, los alimentos probióticos y los prebióticos, que alimentan a los microorganismos, van a ayudar a todas las funciones, a que las funciones metabólicas se normalicen, se hagan, si necesitamos bajar de peso, hay alimentos que ayudan a que el proceso metabólico se ralentice y se haga mucho más evidente, por ejemplo, en la quema de grasa, de grasa visceral, por ejemplo, ¿no? El kimchi es otro alimento que vamos a ver ya en las recetas cómo se hace el kimchi, pero también es una mezcla de verduras fermentadas que pueden incluir
por supuesto, crucíferas, pero también pueden tener zanahorias y otras verduras, ¿cómo se llaman? Para mejorar la condición de nuestro microbioma. Los quesos también, los quesos que muchos quesos que están verdes y que son el queso azul, por ejemplo, son quesos que tienen, pues eso, microorganismos y que son buenísimos cuando están, mientras más fermentados mejor, ¿no? El yogurt es otro alimento que se produce a través de la fermentación o proceso de fermentación. Incluso el pan sin gluten y el pan de masa madre, que nos permite mejorar nuestra flora intestinal, ¿no? No, déjenme ver qué razón, porque, híjole, nos queda muy poquito tiempo. Y voy a pasar rápidamente las láminas de algunos alimentos que nos van a ayudar a mejorar en términos de condición de sobrepeso y obesidad. El huevo, porque el huevo es muy saciador, digamos, pero además tiene, bueno, desde luego proteína, pero además puede sustituir a un desayuno. En muchas culturas, la gente, y en México incluso, la gente desayuna un pan y una taza de café, ¿no? O un pan de dulce o lo que sea. Entonces, modificar, una primera propuesta es modificar esos desayunos que están basados en pan y en tortilla, cambiarlos por un desayuno que incluya huevo y quite cereales. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener más proteína, pero además una proteína que va a saciarnos y que nos va a permitir tener energía para, digamos, claro, un desayuno con huevo, como lo pusimos en el ejemplo que les ponía del menú para el paciente, que tiene huevo, pero que también tiene fruta y también tiene verduras, en fin, para que sea equilibrado y podamos reducir poco a poco esos kilos que nos sobran, cambiando tortilla y pan por un huevo, por ejemplo, ¿no? Todos los días. La canela es una amarilla. Bueno, quiero decirles, como se los dije al principio, que cada frase y cada renglón de estos beneficios de los alimentos está fundamentado con artículos científicos. Entonces, si a alguien le interesa particularmente saber de la canela, por eso puse esa referencia bibliográfica ahí, porque ese es un artículo que habla de todos los beneficios de la canela y de todos los estudios que se han hecho en diferentes universidades del mundo para ver que efectivamente la canela, que es un alimento libre de calorías, es un alimento que tiene muchos componentes bioactivos que, aunque no nutren, van a hacer cosas químicas, van a ayudar a los procesos, a las rutas metabólicas que tenemos en el organismo y que nos van a ayudar a reducir niveles de azúcar en la sangre, que nos van a permitir quemar grasa, porque va a impulsar el metabolismo que quema grasa, el proceso metabólico de quemar grasa, nos va a permitir, digamos que tiene altos componentes antioxidantes de los que hablamos la sesión pasada, y hay toda una explicación de cómo la canela, en este caso, ayuda a hacer un vaciado lento del estómago, digamos, para que el alimento llegue más lentamente al intestino y tenga más, digamos, tiempo de hacer todo el proceso de absorción de la glucosa particularmente y tener menos cantidad de glucosa en sangre, ¿no? Va a ralentizar el proceso del páncreas y el proceso de insulina, ¿no? La liberación de insulina por parte del páncreas. Okay. Entonces, la canela es muy recomendable como alimento para incluirlo, no como alimento, sino como especia para ponerle a la leche, al batido, al yogurt, a la fruta, a lo que sea, a la sopa incluso, para que tengamos más posibilidades de quemar grasa. Otros alimentos importantes son las moras, los arándanos, las fresas, que tienen un bajo
índice glucémico o glicémico, que es la cantidad de azúcar que proporcionan, o de glucosa que proporcionan, pero que además son las moras y los frutos rojos en general, muy ricos en antioxidantes, en flavonoides, en polifenoles, en antocianinas, en fin, y que son altamente protectores del corazón porque además, entre otras cosas, mejoran la función endotelial. El endotelio es la pared o la pielecita que recubre todas las arterias, las venas, los vasos capilares, se llama endotelio, que es digamos, donde corre la sangre, digamos, la piel. Entonces, todos los frutos rojos nos van a permitir que la función del endotelio sea una función, digamos, bien, que funcione bien nuestro endotelio, en pocas palabras, ¿no? Eso ayuda, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de varices, ¿no? Las mujeres o los hombres también que pueden tener problemas de acumulación, digamos, ahí lo que está fallando es la función endotelial, y entonces, digamos, lo que mejora esa función es, entre otros alimentos, los frutos rojos en general, ¿no? También inhibe el crecimiento de las células adiposas, que son las células de grasa que se acumulan en la zona abdominal. En fin, hay una serie de, no puedo leer todas los beneficios que tienen diferentes alimentos, pero quédense con la idea de que las moras y ay, es que faltan 3 minutos, qué horror. Son muy buenos ¿no? Para la salud y sobre todo, en este caso, para el sobrepeso y la obesidad. El té verde, ni qué decir. Si a alguien le interesa, bueno, sacar imágenes o fotografía de estas, ¿cómo se llaman? Estas presentaciones se quedan en el canal de YouTube del CEICH, entonces podrán verlas con más detenimiento y leer todos los beneficios de cada uno de los alimentos, ¿no? Pero quédense con la idea de que el té verde, el jengibre, que es una maravilla en términos de alimento antiinflamatorio, y que acuérdense que la inflamación promueve cualquier cantidad de enfermedades crónicas, con lo cual es importante no caer, que nuestro cuerpo no caiga en ese proceso de inflamación crónica, ¿no? Entonces el jengibre es un muy buen alimento. El aguacate sin duda, porque necesitamos grasa. Nuestro cuerpo necesita grasa para todas sus funciones, para pensar bien, en fin. Y todo eso, digamos, el alimento que mejor, más y mejor cantidad de grasas buenas tiene es el aguacate. Entonces, les recomiendo que esté en su dieta permanentemente, en la medida de lo posible, y que hagan aguacates rellenos, o hagan guacamole, o hagan salsa de, ¿no? Entonces, porque tiene muchísimos beneficios. La pimienta de cayena también, todos los chiles tienen un compuesto que se llama capsaicina, que es lo que les da el nivel de picor, ¿no? al chile. Bueno, tiene altísimos beneficios cardiovasculares y también en términos de restaurar la microbiota intestinal. Aunque parezca mentira, los chiles y particularmente el compuesto de capsaicina es muy bueno. Y en términos generales, bueno, la pimienta de cayena, que es un tipo de chile, de pimiento, tiene muchos beneficios en términos de procesos metabólicos. Podemos concluir, se nos acabó el tiempo, en que en una sola lámina podemos decir una dieta saludable, una mayor de actividad física, una mejora en la microbiota y el consumo de ciertos alimentos es lo que nos va a permitir ir bajando de peso poco a poco, sin esas dietas mortales y que rebotan a final de cuentas, de bajar muchos kilos y luego recuperarlos porque ya rebotamos, en fin. Entonces es eso, ponernos metas claras y pues eso, para poder ir bajando poco a poco, ir controlando. Acuérdense, tener una báscula. Les recomiendo desde luego que todos tengamos una báscula en nuestro baño para que cada miembro de la familia o de las personas que habitan en la misma casa utilicen la báscula y tengan
una cultura de prevención, de cuidado, de mantenimiento de peso, de control del cuerpo, ¿no? Entonces, el ejercicio se los voy a mandar por correo también, en el mismo formato en que les mandé el primero, para que nosotros vayamos llenando lo que nos hizo falta. Si alguien a este momento no me ha contestado el primer ejercicio, bueno, les voy a mandar el archivo para que ahí pongan el primer ejercicio, el segundo que les pedí, más este, que es calcular el índice masa corporal de 3 familiares o 3 personas, amigos o lo que quieran, para conocer el indicador de su masa corporal para ver si está entre 18.5 y 24.9. Eso es peso normal. Pero si está arriba de 25 o arriba, ya empezamos a preocuparnos, ¿de acuerdo? También les voy a pedir que me llenen cuál será su reto de la semana, ¿no? Que iniciaría el domingo, para que sea del domingo al siguiente sábado, y con la idea de mejorar nuestro peso. Si estamos en bajo peso, ¿cómo le hacemos? Si estamos en peso normal, ¿cómo nos mantenemos? Y si estamos arriba de 25, ¿cómo le hacemos ¿qué nos ponemos como reto? ¿De acuerdo? Y les pido por favor a todos mandar el ejercicio a mi correo, pero con su nombre, porque eso me ayuda muchísimo a identificar de quién es el ejercicio, si ya lo revisé o no, o si ya lo metí a mi tabla grande de ejercicios para ir viendo cómo vamos avanzando en las diferentes sesiones. Por eso les pido, pongan si Juanita Pérez ejercicio 2 o Juanita Pérez ejercicio 1 o ejercicio 3, ¿de acuerdo? Y también, como parte del ejercicio, les voy a pedir que me contesten en 2 renglones cada una de esas preguntas para ir, pues eso, viendo por dónde va el grupo, aunque esta es la bibliografía de esta sesión, les mandé, bueno, les tengo toda esta bibliografía que se ha revisado para el curso. Todo esto, todos son artículos científicos que nos permiten decir lo que decimos y sostener científicamente, con evidencia científica, pues, que los alimentos, de qué manera y en qué medida funcionan para el mejoramiento de la calidad de vida. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos toda una serie de bibliografías, de artículos importantes y tal. Entonces, bueno, yo creo que con esto, yo no sé si me pasé otra vez, son las 7:04. Espero sus preguntas en el chat. Nuevamente agradezco a todos su presencia y estar aquí hasta las 7 de la noche. Agradezco desde luego el apoyo de Víctor y de Wendy para que esto sea posible. Y entonces seguimos, nos vemos el martes próximo para la tercera sesión. ¿De acuerdo? Margarita, una pregunta. ¿El ejercicio 1 nos los podrás poner aquí o mandar por correo? Porque la semana pasada se me fue el internet y ya no lo vi. Sí. Te los voy a pasar y tienen que llenar el formato que les lleno. Revisen lo que ya llenaron, ya no lo llenen, obviamente, lo que ya me mandaron, y nada más llenen las nuevas preguntas que les hago o los nuevos datos que necesitamos. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Va a estar el programa en YouTube? Sí, todo va a estar subido al canal. Voy a descompartir. No, stop. Pues para despedirme, de verdad agradecerles muchísimo y por favor sus preguntas. Espero que hayan recibido las respuestas de las preguntas de la sesión anterior, pero pues eso, espero que haya sido interesante la sesión de hoy, que haya sido estimulante. De repente nos puede medio angustiar, pero es importante como estar bien informados y empezar con la cultura de la prevención de enfermedades, ¿ok? Disculpe, buenas tardes. Gracias, maestra. Maestra, yo no pude estar en la clase anterior, disculpe, soy Elizabeth Saavedra, pero no tengo, hicieron algún chat, es que no tengo ese ejercicio primero ni nada. No sé si... yo hoy, digamos, al ratito, les mando a todos los registrados, absolutamente a todos, hay 189 registrados,
a todos los registrados les voy a mandar nuevamente el formato donde van a ver el ejercicio 1, lo que necesitamos para las constancias, en fin, entonces lo van a recibir, no se apure, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, gracias. Y como- Bueno, maestra, muchas gracias podemos ver la nuevamente, clase en el les mando un canal de abrazo a YouTube. todos Igualmente. y nos vemos el martes que entra, no dentro de 8 días, el martes que entra. muchas gracias, Gracias. maestra. Hasta luego. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, doctora. Bye. Gracias a todos. Gracias. Bye, Amalia, a todos. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Gracias. A todos. Adiós.